Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman rompe el silencio sobre Demet Özdemir con una confesión impactante que cambiará todo lo que creían saber. Queridos amigos, hoy estamos ante uno de los momentos más esperados y emotivos del mundo del espectáculo, una noticia que ha sacudido las redes sociales y que ha dejado a miles de fanáticos con el corazón en la mano. Porque finalmente, después de meses de absoluto silencio, de especulaciones y de rumores que no dejaban de circular, el guapísimo Can Yaman ha decidido hablar. Y no ha hablado de cualquier cosa, ha hablado de lo que todos queríamos saber, ha abierto su corazón de una manera que jamás imaginamos para referirse a la mujer que marcó su vida, la inigualable Demet Özdemir. Todo sucedió durante una reciente entrevista exclusiva que el actor concedió ayer por la tarde, donde, lejos de mostrarse distante o frío como en otras ocasiones, se le vio visiblemente conmovido. Con una mirada nostálgica que delataba que sus sentimientos siguen ahí, tan vivos como el primer día. Cuando el periodista, con mucho tacto, le preguntó sobre cómo ha sido su vida lejos de Demet y si ya había superado esa etapa, Can Yaman respiró profundo. Miró hacia el suelo por unos segundos como buscando las palabras exactas y soltó la frase que hoy es titular en todos lados. Con voz suave pero firme, Can confesó, Demet Özdemir no es alguien que se pueda borrar de la memoria de un día para otro, olvidarla no fue tan fácil como ustedes piensan, de hecho, ha sido la prueba más difícil de mi vida. Estas palabras cayeron como una bomba, porque nadie esperaba tanta sinceridad, nadie esperaba que el actor admitiera su vulnerabilidad de esta forma tan pública. Él continuó explicando que, aunque intentó enfocarse en su trabajo, en sus viajes y en nuevos proyectos, la sombra de su amor por Demet lo acompañaba a cada paso. A veces estoy en el set de grabación o simplemente caminando por la calle, y veo algo que me recuerda a ella, una sonrisa, un gesto, y me doy cuenta de que el vacío que dejó sigue ahí, agregó Can, dejando a todos los presentes en la sala en un silencio total. La atmósfera de la entrevista se tornó aún más emotiva cuando Can relató cómo han sido estos meses de separación. Según sus propias palabras, intentó convencerse a sí mismo de que era lo mejor, de que sus caminos debían separarse, pero el corazón no entiende de razones. Me decían que el tiempo lo cura todo, que pronto pasaría, pero la verdad es que cuando el amor es real, el tiempo solo te enseña a vivir con la ausencia, no a olvidar, dijo el actor. Una frase que seguramente resonará en el corazón de muchos de ustedes. Es evidente que la química que tenían, esa conexión mágica que traspasaba las pantallas, no era solo actuación, era algo profundo que, según vemos, todavía no ha terminado, al menos no para él. Can también mencionó que ha evitado ver las noticias sobre ella para no hacerse más daño, pero que es inevitable enterarse de sus éxitos y que, a pesar del dolor, se alegra profundamente por ella. Quiero que ella sea feliz, eso es lo más importante, pero mentiría si dijera que no me duele no ser yo la razón de esa felicidad, confesó con una honestidad brutal. Imaginen lo difícil que debe ser para un hombre tan orgulloso y reservado como el admitir esto frente a las cámaras, exponiendo sus heridas al mundo entero. Por supuesto, esta declaración ha encendido las alarmas sobre una posible reconciliación o, al menos, sobre la respuesta que dará Demet ante semejante declaración de amor y dolor. Hasta el momento, la bella actriz se ha mantenido en silencio, pero todos sabemos que ella es una persona muy sensible y que estas palabras seguramente llegarán a sus oídos muy pronto. ¿Qué sentirá Demet al saber que Can sigue pensando en ella de esta manera?
¿Será que ella también lo extraña en secreto y no se ha atrevido a decirlo? La historia de ellos dos siempre ha sido como una novela, llena de pasión, de idas y venidas, y parece que este capítulo aún no tiene un punto final. Los fanáticos en redes sociales ya están creando teorías, analizando cada gesto de Khan en la entrevista, diciendo que sus ojos se llenaron de lágrimas cuando pronunció el nombre de Demet. Y no es para menos, porque ver a un hombre fuerte derrumbarse por amor es algo que conmueve a cualquiera. Can Yaman también quiso aclarar que no está diciendo esto para generar polémica ni para molestar a nadie, sino porque sentía que debía ser honesto con su público y consigo mismo. Ya me cansé de fingir que todo está perfecto, soy humano, tengo sentimientos y creo que es hora de aceptar que hay personas que dejan una huella imborrable en tu alma, y Demet es esa persona para mí. Sentenció antes de terminar la charla. Esas palabras finales fueron el broche de oro para una conversación que pasará a la historia del espectáculo. Ahora, la pelota está en el campo de Demet. La incertidumbre nos mata, porque si hay algo que nos han demostrado es que donde hubo fuego, cenizas quedan, y en este caso, parece que no son solo cenizas, sino una llama que sigue ardiendo con fuerza en el corazón de Khan. Nosotros seguiremos aquí, muy pendientes de cada movimiento, de cada señal, porque esta historia de amor es de las que nos hacen soñar y sufrir a partes iguales. No podemos dejar de preguntarnos si el destino les dará una segunda oportunidad o si esto es simplemente el cierre definitivo que Khan necesitaba para poder avanzar. Pero una cosa es segura, lo que él siente es real, es fuerte y es doloroso. Queridos seguidores, esta noticia nos ha dejado a todos con la piel de gallina. Es increíble ver cómo el amor puede afectar incluso a las estrellas más grandes. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre estas impactantes declaraciones. ¿Creen que Demet Özdemir debería darle una nueva oportunidad a Can Yaman después de escuchar esto? ¿Piensan que Can fue valiente al confesar sus sentimientos o debió guardárselo para él? ¿Sienten que todavía hay esperanza para esta pareja o es mejor que cada uno siga su camino? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, me encanta leer todo lo que piensan y debatir con ustedes sobre nuestros actores favoritos. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguna novedad y darle un gran like a este video si les gustó. Nos vemos en el próximo video con más noticias bombásticas. Hasta la próxima.